y saludo en la línea telefónica a Santiago Aguirre. Santiago es el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, un centro que se ha dedicado evidentemente a atender muchos de estos temas, como el de las desapariciones. El Centro Pro ha sido fundamental en el seguimiento a las indagatorias del caso Ayotzinapa, por ejemplo, y sin lugar a dudas es una referencia a la hora de hablar de este tipo de cuestiones. Santiago, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Primitivo? Buena tarde también a todo el auditorio, es un gusto poder saludarte. El gusto es todo mío, Santiago, gracias por estar con nosotros y platicar con la audiencia de Grupo Fórmula. Pues la pregunta o la consulta es obligada. ¿Qué te parece esta reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, el anuncio de 6 iniciativas, tanto en materia legislativa como en materia operativa, para atender el fenómeno de las desapariciones? Finalmente, el escándalo desatado por este hallazgo de un centro de exterminio en el estado de Jalisco coloca de nueva cuenta en el primerísimo lugar de la agenda oficial un tema que nunca debió haber desaparecido. Así es, Primitivo, lo resumes muy bien. Nosotros consideramos que el anuncio del día de hoy es positivo. Desde luego, habrá que revisar cuando se presenten los detalles de las iniciativas de reforma y demás, pero lo que hoy escuchamos fue un mensaje sobrio, empático, de la presidenta reconociendo que este tema enfrenta una situación crítica y que debe de ser... Adelante, Santiago, te estamos escuchando. Perdóname, pensé que se había perdido el audio. Bien, no, aquí estamos. Y que debe de ser priorizado. Y ese mensaje, Primitivo, no lo habíamos escuchado porque penosamente el sexenio anterior terminó en una deriva retórica de minimizar el problema, de atribuirlo a voces opositoras, de estimar que las cosas se estaban haciendo bien. Y la verdad, Primitivo, es que la crisis de desapariciones en México es pues tan triste, tan dañina para la sociedad, tan dolorosa para las familias, que no hay más que esperar que estos anuncios de verdad generen un cambio y ojalá que estas medidas tengan éxito por el bien del país, por el bien del movimiento de derechos humanos, de las víctimas. Sin duda podemos decir, Primitivo, que lo hubiéramos querido antes, que así debió empezar el sexenio, que el tema se había relegado, en fin, todas esas consideraciones son válidas y tienen algo de razón. Al mismo tiempo, qué bueno que hoy haya un anuncio como este, ojalá que se cumpla, y creo, Primitivo, que hay que subrayar además que esto ocurre porque la sociedad mexicana volvió a expresar empatía con las víctimas a partir de los hallazgos de Jalisco. Y creo que eso nos deja una lección de que cuando los temas de violencia realmente generan expresiones sociales de rechazo, de empatía con las víctimas, pues sí se puede generar mayor atención de las autoridades y se puede lograr que se empiecen a adoptar algunas medidas como las anunciadas hoy. Entonces creo que también es una lección de que como sociedad nos falta estar más atentos a estos temas, más empáticos con las víctimas de la violencia, pero que cuando llega a ocurrir esas expresiones de empatía sí se echan a andar procesos de incidencia en lo público, Primitivo, y eso es relevante recordarlo. Sí, es relevante porque solo la presión social obliga a que las autoridades recapaciten y corrijan. Y me refiero a esta palabra, la palabra corregir, porque Santiago, hablabas de lo que ocurrió el sexenio pasado. Iniciamos el sexenio de Andrés Manuel López Obrador con compromisos, con la promesa de tener un padrón de personas desaparecidas, de iniciar un verdadero trabajo bajo el comando del entonces subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Y pues ya hacia el final del sexenio, en 2023, Andrés Manuel López Obrador pues ordenó prácticamente aniquilar, ¿no?, a la Comisión Nacional de Búsqueda, que en aquel entonces encabezaba Carla Quintana. Se recortó el presupuesto, prácticamente se desmanteló, y por otra parte también se recurrió a la manipulación de las cifras, es decir, se tiró a la basura el mucho o poco trabajo que se había hecho. Lo resumes muy bien, Primitivo. El sexenio pasado hubo al inicio de la administración un intento de poner este tema en el centro,
de hacer las cosas diferentes, de reconocer que había una crisis. Lamentablemente ese impulso no duró todo el sexenio, se acabó a los 4 años y cuando para la narrativa gubernamental de enfatizar que se había logrado ya una transformación profunda del país, le empezó a estorbar reconocer que había una crisis de desapariciones, pues lo que vino en ese momento fue volcar la atención sobre todo a la manipulación de las cifras, a poner en duda los esfuerzos de periodistas, colectivos de buscadoras y sociedad civil, y eso terminó generando un escenario de mucha desatención a la problemática. Por eso es positivo el mensaje de hoy de la presidenta, que hay que entenderlo, como bien lo dices, como una rectificación, porque en efecto había quedado a deber, ha quedado a deber la llamada cuarta transformación a las víctimas, y ojalá que este anuncio de hoy de verdad genere un camino diferente. Nada nos daría más gusto que poderlo corroborar y poder decir efectivamente se logró atender la crisis de desapariciones a partir de que los hallazgos de Jalisco generaron esta sacudida de nueva en la conciencia del país. Primitivo. Más allá, por último, más allá de este anuncio o de esta serie de anuncios que hizo la presidenta de la República, Santiago, ¿se puede avanzar si el gobierno federal no da muestras de empatía con las víctimas? Andrés Manuel López Obrador despreció a las víctimas, les negó la audiencia, les negó la visibilidad, incluso dijo que eran parte de un complot en su contra, que no podía manchar la investidura presidencial. ¿Se puede avanzar sin un cambio de actitud real en ese sentido? Sin duda que no, Primitivo. La empatía, la escucha para con las víctimas, para los colectivos de familiares que buscan es esencial. Y tenemos en México un gran déficit en ello, no solo a nivel federal presidencial. Cuando uno ve las expresiones de algunos gobernadores, gobernadoras, Primitivo, cuando uno ve lo que ocurre a nivel municipal, pues realmente es descorazonador la falta de empatía que hay con las víctimas en México. Apenas la semana pasada estábamos sumándonos desde el Centro Pro a la denuncia por la muerte de un padre buscador, don Magdaleno, que participaba en un colectivo cerca de Poza Rica, Veracruz, que cuando va a protestar porque no encuentra a su hija que está desaparecida, es agredido por la policía municipal y termina muerto. Bueno, este es el tipo de respuestas de la institucionalidad del Estado mexicano al reclamo legítimo de los familiares que tienen a un ser querido desaparecido. Entonces, dices bien, la empatía tiene que ser central, pero también eso tiene que complementarse después con presupuesto, con personas idóneas a la cabeza de las instancias que tienen las principales responsabilidades en este tema y con un seguimiento muy fundamental, muy constante sobre las fiscalías, porque ahí está buena parte de los problemas que tenemos por cuanto hace a las desapariciones en México, Primitivo. Santiago, muchísimas gracias por tomar la llamada. Siempre con mucho gusto y con gusto de poder saludarte y a todo el auditorio, el espacio de Pepe Cárdenas también. Buena tarde.